¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto estar en un nuevo programa de entrevistas aquí en Canal 15 Salinas, continuando con un ciclo que ustedes saben arrancamos hace algunas semanas para hablar de la reforma de la seguridad social con distintas organizaciones que están realizando acciones contra este proyecto neoliberal para la seguridad social. Vamos a hablar hoy con José Luis Borges, representante de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, para conocer la visión de la COJUPE al respecto y los planteos que tienen desde esta organización de jubilados y pensionistas respecto a el sistema de seguridad social que existe actualmente en nuestro país y cómo mejorar, digamos, esa realidad que estamos viendo. Pero ya estamos entonces en contacto con el Pepe Borges, José Luis Borges, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto. Contanos, José Luis, cuáles son cuál es la visión que tiene la COJUPE sobre esta reforma de la seguridad social que ya ha elaborado algunos borradores, ¿verdad?, respecto a las intenciones que tiene sobre esta reforma. Y bueno, ¿cuál es el planteo que hace ante esto la Coordinadora de Jubilados? Sí, nosotros venimos de hace tiempo ya trabajando y tratando de informar a la población y al mismo tiempo denunciando, digamos, los contenidos de esta reforma que se impulsa a través de un comité de expertos que fue definido en la Ley de Urgente Consideración, la llamada popularmente LUC. Y en realidad, desde el pique, nosotros planteamos que la iniciativa de gobierno a través de la LUC era una iniciativa absolutamente antidemocrática, por su carácter, porque entendemos que la seguridad social tiene una importancia para la vida de la mayoría de la población, que exige que se trate cualquier reforma o cambio en base a dos criterios. Uno, el de la participación de todos los implicados, por lo tanto, digamos, una amplia participación de los trabajadores, los jubilados, inclusive otras categorías, digamos, otros sectores sociales. Y por otro lado, que claramente el papel que juega la seguridad social lleva a que nosotros planteemos la segunda condición de que tiene que ser a favor de esas mayorías, digamos. Así de simple. O sea, si se va a meter mano a la seguridad social, que es necesario hacerlo, nosotros estamos de acuerdo que hay que reformarla, pero no en el sentido que le está dando el gobierno y el comité de expertos. Entonces eso es lo primero que hay que señalar, que nosotros venimos intentando marcar desde hace mucho tiempo. En los últimos meses, además, el sindicato, digamos, de trabajadores de la seguridad social, ATCS, que tú lo mencionaste en la introducción, también ha salido a la palestra, porque son parte de los implicados, pero que no han sido consultados para nada, pero han salido a la palestra, digamos, claramente con una posición coincidente con lo que decíamos anteriormente, o sea, en defensa de la seguridad social y en contra de este proyecto que manejan los integrantes del comité de expertos. Cabe puntualizar que en el comité de expertos están representados todos los partidos políticos con representación parlamentaria, y a su vez está representado el PICNT y la ONASPU, donde supuestamente representan a los trabajadores, cosa que nosotros hemos cuestionado reiteradamente porque no lo vemos así. En realidad allí no hay una representación de los trabajadores o del pueblo uruguayo, ni por el lado político ni por el lado social, que defienda la seguridad social y que plantee los temas esenciales de la seguridad social. Entonces, hoy en día ese comité de expertos elaboró un documento
que ya no tiene más carácter de borrador, sino que es definitivo, por el cual se hace un análisis, digamos, un diagnóstico de la seguridad social. Ahora entra en una etapa, también definida en la LUC, este comité de expertos, por el cual va a hacer una propuesta, va a elaborar una propuesta y tiene 90 días, de los que ya han corrido unos 10 o 15 días aproximadamente. Entonces, sobre lo que analiza el comité de expertos, sobre lo que diagnostica, yo voy a hacer 2 o 3 comentarios gruesos porque obviamente el detalle nos llevaría un buen rato. Primero, ratifica nuestras denuncias, o sea, nosotros hemos denunciado que hay una visión financiera, economicista, de la seguridad social y no una visión humanista y solidaria, que es la que tendría que primar. Entonces todos los análisis pasan, digamos, por sacar la cuenta de cuánto entra en la seguridad social, cuánto entra en el BPS, cuánto sale por jubilaciones, cuánto sale por seguro de paro, etcétera, etcétera. Ese es un tema de concepto que es fundamental y que es fundamental también, digamos, que el pueblo, los trabajadores, nosotros, los jóvenes, los viejos, los jubilados, los que tienen trabajo, los que trabajan en negro, que todos entendamos que no se puede ver la seguridad social como una cuestión de gastos, ¿no, verdad? Así como lo plantea el gobierno y el comité de expertos. La seguridad social cumple una función en el país que es cubrir necesidades sociales que no están cubiertas de otra manera, y abarca, como se dice comúnmente, abarca desde la vida de la gente, desde antes de morirse hasta después de morirse. Esa es la realidad. La seguridad social es el seguro de paro cuando no tenés trabajo. La seguridad social son las asignaciones familiares, que permiten, digamos, ayudar en el periodo de gestación, de crianza a los chiquilines. La seguridad social es el seguro de enfermedad, y por supuesto son las jubilaciones, son las pensiones, ¿no? ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos, de alguna manera, nosotros creemos que es necesario, de alguna manera, dejar claro esto. ¿Cuál es la función que tiene la seguridad social y cuál es la intención del gobierno? Claramente está escrito ahora en este informe, la intención del gobierno pasa por aumentar los años de trabajo para las jubilaciones, para los que no se van a jubilar, aumentar la edad de trabajo, lo que sumado, digamos, en definitiva hace que todo el mundo va a tener que trabajar mucho más años para poder tener causal jubilatoria. Apuntan además a recortar, a rebajar las prestaciones, o sea, las jubilaciones y las pensiones, a recortarlas, a hacerlas todavía más chicas de lo que son actualmente, y además apuntan a mantener el sistema privado de la SAFAP. Eso es lo esencial de lo que plantea este documento que han sacado hace 10-15 días, y nosotros estamos absolutamente en contra de todas las sugerencias y la orientación que tiene ese documento. Claramente es un documento entonces que es antidemocrático por su concepción, por su confección, y es antipopular, digamos, antipueblo por su confección, por sus objetivos, por su contenido, por sus intenciones. Básicamente, para resumirlo rápido, Bien. Dentro de esta situación, ¿no?, en que tú decías, ¿ustedes creen que es necesario meter mano en el sistema de seguridad social? ¿Es necesario hacer un cambio, pero que vaya en otra dirección, ¿no? ¿Qué plantean ustedes desde la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas? Bueno, nosotros primero, para también, digamos, para que la audiencia quede claro frente a la audiencia, nosotros lo primero que decimos es que acompañamos todas las propuestas que ha hecho el Sindicato de los Trabajadores de la Seguridad Social, la hicieron por escrito al comité de expertos y por supuesto no han sido tomadas en cuenta para nada, primera cosa.
Segunda, ¿qué hemos propuesto? Tampoco han sido respaldadas por los representantes del PIT-CNT esas propuestas de TCS. Tampoco han sido claramente respaldados ni por los representantes del PIT-CNT ni por los representantes de la UNAP. Entonces, ¿qué es lo que planteamos nosotros y qué es lo que plantea TCS? Pero en definitiva, tú me preguntabas qué planteaba la coordinadora. Bien, nosotros planteamos lo que históricamente venimos reivindicando. Primera cuestión, hay que eliminar el pilar privado en la seguridad social, hay que eliminar las AFAP. Nosotros decimos, hay que derogar las AFAP. Las AFAP forman parte de lo que se llama comúnmente el sistema mixto. A partir de determinado nivel de ingresos, en la ley que se aprobó en 1996, en esa ley se fijó un tope de ingresos a partir de los cuales es obligatorio afiliarse a las AFAP. Y por lo tanto, a partir de allí, el trabajador que trabaja en blanco, ese trabajador tiene que aportar una parte al BPS de sus aportes jubilatorios y otra parte a las AFAP. Ese sistema en nuestro país ya ha fracasado en la región y ya ha fracasado, ese sistema, digamos, con las diferencias particulares de cada país, ha fracasado en 22 países del mundo. De los 36 países que desde los años 80 y pico hasta hace poco instalaron sistemas mixtos, sistemas por lo tanto en parte privados para pagar las jubilaciones y las pensiones, de todos esos países ya hay 22 que han dado marcha atrás, porque es un sistema que ha fracasado. Y el sistema de la AFAP, nosotros afirmamos, en nuestro país ha fracasado, por dos grandes razones, digamos. Si lo vemos desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores, ha fracasado. Primero, tú recordarás que hace unos años se planteó el problema de los cincuentones, o sea, una franja de trabajadores que en vísperas de jubilarse tenían para recibir por las AFAP, estuvieron cotizando durante 10, 15, 20 años a la AFAP. Bueno, esos trabajadores tenían para cobrar por las AFAP, por el sistema de la AFAP, mucho menos que si estaban en el sistema del BPS. Esos trabajadores se movilizaron, reclamaron, plantearon, nosotros decimos que son los cincuentones, y esos trabajadores en esa pelea lograron que se hiciera una ley para que pudieran volver al BPS. Y toda la plata que tenían en la AFAP, todos los aportes que hicieron durante años a la AFAP, volvieron al BPS y la liquidación de sus jubilaciones se hicieron por el criterio del BPS y cobraron mucho más que si se hubieran mantenido las AFAP. Es más, hace unos días, el miércoles pasado, terminó el periodo, digamos, donde se podía reclamar para los cincuentones volver a la AFAP. Entonces, a eso hay que agregarle, desde el punto de vista de los intereses populares, que la AFAP instalan dentro de la seguridad social un negocio. Son empresas privadas que recogen los aportes de los trabajadores, se supone que lo invierten, sacan un porcentaje, una ganancia, y con eso es que se pagan las jubilaciones. Entonces están instalando el concepto de lucro, el concepto de ganancia, con la plata de los trabajadores. ¿Cómo hacen ellos la ganancia? Y me extiendo un poquito en esto, disculpame si me extiendo mucho, me cortás nomás, no hay problema. ¿Cómo hacen ellos? Bueno, con los aportes de los trabajadores de todos los meses, se lo prestan al Estado, le prestan la plata al Estado, y el Estado, por supuesto, le tiene que pagar un interés por esos préstamos. Claro. Entonces, ¿quién paga los intereses de la plata que le ha prestado la AFAP al Estado? Y el Estado saca de lo que aportan los trabajadores a través del pago de impuestos. O sea, con nuestra plata se la prestan a una empresa privada, esa empresa privada se la paga al Estado, se las presta al Estado, el Estado le paga los intereses con nuestra plata también. O sea, nosotros, disculpame nosotros somos una vaca a la que nos sacan dos cueros, para decirlo de alguna manera. Entonces,
el sistema tiene esa perversidad. Pero no solamente eso, hay muchas más cosas. Entre otras, las AFAP son de los principales accionistas de todo el proceso de forestación en el país. O sea, las AFAP han invertido en forestación, que es la base sobre la que hoy, como tú sabrás y sabrá la audiencia, ya hay 3 pasteras en el país que están contaminando el agua, que están contaminando la tierra, que están imponiendo el monocultivo de los árboles, de los eucaliptos y de los pinos que es destinado a las pasteras, y sacando jugosas y enormes ganancias de ese saqueo de nuestra riqueza natural. Entonces, también ese es un capítulo para tomar en cuenta de cómo actúan las AFAP. Y yo le quiero agregar otro aspecto de esto, que es el que menos se ve, pero que para nosotros también tiene una importancia fundamental. Las AFAP, para incorporar el concepto de ganancia a través de las jubilaciones, de recoger los aportes de los trabajadores y el pago de jubilaciones a futuro, al sacar un jugo de eso, a sacar una ganancia, a sacar un lucro, va resquebrajando el concepto fundamental de la seguridad social en nuestro país, que es el concepto de la solidaridad intergeneracional. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la solidaridad intergeneracional, que suena de repente medio complicado? Es muy sencillo. Durante todo el tiempo que yo trabajé y que aporté, la verdad que me descontaban el 15% o el 20% o el 18%, lo que fuera, y que iba ese aporte a la seguridad social, yo estuve financiando las jubilaciones, por ejemplo, de mis mayores, de mis padres, de mis tíos, de mis vecinos mayores, de los que se iban a jubilar. Yo no estaba aportando para mi bolsillo, no estaba aportando para engordar una cartera personal, individual. Estaba aportando para que se pudieran jubilar los que ya habían trabajado 30 o más años, los que se habían ganado el derecho a jubilarse, habiendo trabajado toda una vida. Entonces las AFAP, para incorporar, como digo y repito e insisto, el concepto de lucro, de ganancia, de beneficio empresarial en la seguridad social, le asesta un duro golpe a ese otro concepto, que es el que los trabajadores tenemos que reivindicar. Nosotros en especial reivindicamos esa idea de que es la solidaridad entre los trabajadores, ¿no, verdad?, la que tiene que permitir, cuando el trabajador ya cumple la edad, tiene necesidad de pasar a retiro porque ha laburado toda una vida, y porque los trabajadores laburando toda una vida son los que han generado la riqueza del país. Entonces volvemos a aportar, bajo el sistema privatizado, nos vuelven a sacar 2 cueros a la misma vaca, para decirlo así. Porque en definitiva, y esto es muy importante por lo menos plantearlo y tratar de explicarlo de la mejor manera, en definitiva, nosotros, los trabajadores, somos los únicos que generamos riqueza en el país. Esa es la verdad del pastel. Todo lo otro que se dice son medias verdades o lisa y llanamente mentiras. Entonces nosotros tenemos que reivindicar ese papel en la sociedad, que es el real. Las sociedades se construyen sobre el esfuerzo y el trabajo de la clase trabajadora. Y eso es así desde que existen clases sociales, pero también hoy, por supuesto, que eso es más cierto que nunca. Y por lo tanto, nosotros ya tenemos ganado el derecho a jubilarnos y a recibir una jubilación. Porque en el concepto de la privatización casi que queda, en el concepto aplicado por el sistema de la AFAP, por el sistema mixto en el caso del Uruguay, prácticamente quedamos enfrentados, en el planteo que hace el comité experto, quedamos enfrentados los viejos jubilados con los jóvenes que trabajan. Parecería que fuera una injusticia pagarnos las jubilaciones y las pensiones que corresponden. Y esto quiero agregar una cosa más, y redondeo con esta parte. En este informe del comité experto se plantea que las prestaciones son suficientes, que se ha alcanzado un nivel de suficiencia en la exportación. No lo tengo acá a mano,
para leerlo textualmente, pero esa es la idea que se maneja. ¿Qué quiere decir que las prestaciones son suficientes? Que las jubilaciones y pensiones alcanzan para vivir bien. Eso es lo que quiere decir. Nosotros decimos exactamente lo contrario. Claro. La reforma de la seguridad social tiene que pasar, primero, por derogar la AFAP, inmediatamente después, por aumentar todas las prestaciones de la seguridad social y llevarlas a un nivel. Será un proceso, llevará un tiempo, habrá que hacer un montón de ajustes, pero hay que llevarlas a un nivel de suficiencia real, donde las jubilaciones no tengan el carácter de hundirnos en la pobreza, como sucede hoy con la mayoría de las jubilaciones. Hago un comentario, un par de datos, digamos, no quiero aburrir tampoco, pero hoy el BPS paga aproximadamente un poquito menos de 800.000 jubilaciones y pensiones. Todos los meses el BPS paga esa cantidad de jubilaciones y pensiones. Muy bien. De esas 800.000, que no llegan incluso, pero andan ahí, 540.000, el 70%, prácticamente, están por debajo de 25.000 pesos brutos. Claro. 25.000 pesos brutos, pero 30% en realidad están por debajo de 16.000 pesos. Dígame, a ver, el vecino que nos está escuchando, el trabajador que nos está escuchando, la ama de casa, el muchacho o la muchacha o la gente joven que está laburando, que tiene un laburo, ni que hablar de los que viven de changa, pero por lo menos de los que están más o menos encaminados, que tienen todavía un buen laburo. ¿Se puede vivir con 16.000 pesos? Y esa es parte de la realidad salarial de la clase trabajadora. Ojo al gol, nosotros no estamos hablando de que somos los jubilados los únicos perjudicados. Estamos hablando de la seguridad social y del sistema de jubilaciones, por eso damos estos datos. Por lo tanto, las llamadas prestaciones, son absolutamente insuficientes. Es absolutamente insuficiente el seguro paro. Es una vergüenza el seguro paro en este país. Es una vergüenza el seguro de enfermedad. Y son una vergüenza, porque esa es la realidad también, las asignaciones familiares. Entonces, todas esas y todas las otras prestaciones que da la Seguridad Social en Uruguay, la reforma tiene que empezar por aumentarla. Entonces, primera cosa, derogar la AFAP, eliminar el lucro, eliminar el negocio de los empresarios privados, de esas 4 o 5 empresas privadas. Segundo, aumentar las prestaciones. Y después hay que hacer un montón de cambios más. En el nivel de la gestión, hay que echar para atrás todas las privatizaciones que se han hecho en el BPS. Mejorar la gestión, obviamente, y eso es un problema principalmente generado desde arriba del Estado, desde los gobiernos que nos han gobernado, que han generado una burocracia infernal que no sirve para mantener un sistema de seguridad social saneado. Sí. Nosotros creemos que hay otro conjunto de medidas que van en el mismo camino, en el mismo sentido, y creo que ya lo dije, lo digo por las dudas, es eliminar todos los procesos de privatización de los servicios del BPS y de la seguridad social. Todo eso hay que eliminarlo. Hay que volver a reconstruir los hospitales de referencia que atienden enfermedades raras, especiales, etcétera, etcétera. Hay que devolverle el aguinaldo a los jubilados. Claro. Hay que hacer ajustes de acuerdo al índice medio de salario, pero además tienen que ser ajustes trimestrales, porque si se hace un ajuste anual, perdemos durante varios meses el año con respecto a la inflación, claro, permanentemente. Hay que tener una política para crear realmente vivienda para los jubilados y pensionistas. Es uno de los sectores más perjudicados y más perjudicados por el problema de la vivienda. Por supuesto que ese es un problema de toda la clase trabajadora, o de una gran parte de la clase trabajadora. Pero hay muchas cosas para reformar. No me quiero extender. Pepe, pero sí. Respecto a esto, ¿no? Bueno, tú mencionabas allí la evidente contradicción, ¿no? de clase que hay en esta que se expresa claramente en esta reforma de la seguridad social y también en el sistema actual que existe, ¿no? Exacto. ¿Qué acciones piensa tomar la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas en cuanto a manifestaciones, a protestas, a expresiones de diferencia con lo que está planteando el comité de expertos? Sabemos también, como tú lo mencionabas,
actuando conjuntamente con otras organizaciones sociales que están contra esta reforma, principalmente el Sindicato de los Trabajadores de la Seguridad Social. Exacto, exacto. Sí, nosotros vamos por el camino en esta etapa de informar lo máximo que podemos y por lo tanto vuelvo a agradecer la invitación. Nosotros sinceramente reconocemos cuando nos dan esa mano, nosotros precisamos esa mano de la prensa, porque es la forma más directa, digamos, de poder informar a la población. Al mismo tiempo que informamos, denunciamos, porque bueno, en realidad son las dos cosas que hacemos simultáneamente. Pero además hemos impulsado, junto con el Sindicato de los Trabajadores de la Seguridad Social, la conformación, y esto es muy importante, la conformación de movimientos o frentes de defensa de la seguridad social en distintos lugares del país. Venimos trabajando en eso desde hace unos meses y bueno, el mes pasado se conformó en Paysandú, también el mes pasado empezó a conformarse en La Valleja, hay un grupo de compañeros trabajando en Maldonado, hay en otros departamentos. Hace unas semanas se conformó acá en Montevideo, ahí en el glorioso barrio de Villa Española, en lo que fue la sede de la UCRUS, también allí una comisión de defensa de la seguridad social que está trabajando muy bien. Entonces nosotros creemos que hay que impulsar la resistencia a esta reforma. Decimos, esta reforma es muy perjudicial para la clase trabajadora, es muy jodida, va mucho más lejos de lo que se ve, de lo que se dice, incluso de lo que se escribe. Las intenciones son las peores en el marco de una pandemia, en el marco de una situación económica y social terrible para los trabajadores. Un año donde se hizo un acuerdo con rebaja salarial, ya se perdió el año pasado, digamos, ¿no? Un 5 o 6% en los papeles, en los números, nosotros, digamos, no tenemos estudios específicos de última hora. Decimos que es mucho más lo que se perdió en salario, lo que se perdió también en jubilaciones. Hoy han aparecido en esta semana varios estudios sobre la pobreza. Ha crecido la pobreza en todo el país, ha crecido la miseria en todo el país, crece la desocupación. Entonces, en ese marco, este planteo de reforma de seguridad social exige que se le enfrente. Nosotros entendemos que a todos aquellos que vamos asumiendo esta realidad y estemos dispuestos a movilizarnos, tenemos que organizarnos. Hay que organizarlo para enfrentar, ¿para qué? Para difundir esta problemática, para ir a hablar con los trabajadores organizados y los que no están organizados, los que están en un sindicato, los que están en un lugar de trabajo, los que están en los barrios. Tenemos que llegar a la clase trabajadora para armar un verdadero frente de defensa de la seguridad social, un movimiento de defensa. Tenemos que generar la resistencia a lo que puede ser una de las peores medidas de carácter antiobrero y antipopular que se han impulsado en los últimos años y bueno, y que en este caso que está arriba de la mesa a instancias de gobierno y de este comité de expertos. Sí. Y es fundamental que esta resistencia, como tú decías, esté presente desde estas organizaciones sociales, porque además vemos que no hay oposición en el progresismo, ¿no? En el Frente Amplio y en sus organizaciones en el campo social, no se encuentra una verdadera oposición a este sistema antipopular de la seguridad social. Exacto. Ni el que existe hoy, ni el que se quiere imponer, por más que puedan haber algunas pequeñas diferencias, la base, que es un sistema antipopular y neoliberal y privado, ¿no? Con la participación de las empresas privadas, no se cuestiona ni por el gobierno ni por la oposición con representación parlamentaria. Eso no está cuestionado. Permitime una interrupción, ¿no? Tal cual tú decís. Pero incluso acá de lo siguiente, este tema de la reforma lo agendó políticamente el gobierno anterior. Sí, exactamente.
el actual, el ex ministro Astori, el ex presidente Mujica y el ex y difunto presidente Tabaré Vázquez. O sea, lamentablemente eso es así. Son ellos que lo empezaron a preparar el terreno hace varios años. Miren que esto tiene una historia que convendría conocerla en detalle, pero nos llevaría días contarla, la verdad, ya ni horas siquiera. Pero esto empezó a prepararse allá por el año 2009-2010, en la caja profesional, y nosotros enfrentamos ese intento en aquel momento, y hubieron varios intentos más, y se ha ido creando un terreno propicio para esta reforma con esta característica. Nosotros lo que decimos, bueno, hoy ya está, es necesario salirle en contra y enfrentar a todos los que se han movido a favor de esta reforma, y efectivamente tenemos que partir de la base que estamos en contra entonces de lo que es el oficialismo del gobierno y la propia oposición parlamentaria, que no es tal. Claro. No es una oposición en esta materia, por lo menos clarísima. Exactamente. Y bueno, y por eso mismo estamos a las órdenes desde este espacio, bueno, Pepe, para cualquier difusión, denuncia, opinión y bueno, y participación desde la Coordinadora de Jubilados. Las puertas están abiertas y vamos a seguir hablando de este tema sin duda mucho tiempo más, porque es un tema que quedan aspectos por repasar, sí, sin duda, y además van a ir surgiendo novedades al respecto, así que sin duda. Y nosotros lo volvemos a decir, le agradecemos mucho la mano que nos dan difundiendo esto. Reconocemos, digamos, con mucha gratitud ese papel. Hoy es fundamental, hoy el problema, la situación sanitaria, económica y social ha limitado mucho la movilización. Sí. Nosotros nos seguimos moviendo, pero no la movilización en la calle. Es muy difícil, digamos, encararlo. Sí. Que hay que cuidarse, para decirlo de otra manera. Lamentablemente no es cierto lo que dice el gobierno, que nos cuidamos entre todos, porque el gobierno no nos ha cuidado. Al revés, el gobierno aprovechó la porquería esta, el cobicho y la pandemia aprovechó para la rebaja salarial, para rebajar las jubilaciones, para generar más desocupados, para recortar los sueldos de los empleos públicos, de los trabajadores privados, en fin. Entonces no nos están cuidando, no nos estamos cuidando entre todos. Eso no es cierto. El gobierno no nos está cuidando, pero lo que sí es cierto es que nosotros nos tenemos que cuidar. Hoy está desatada esta pandemia, ya han perdido el control, y lamentablemente a la soberbia del gobierno la paga el pueblo trabajador con enfermedades y con muerte. Entonces nosotros agradecemos una vez más esta invitación, y por supuesto que vamos en las próximas semanas, en los próximos días, diría yo, vamos a sacar algunas otras iniciativas y lo vamos a hacer parte de ella. Sin duda, sin duda. José Luis Borges, representante de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.